Capítulo 51. Debemos creer los 10 mandamientos de la ley, que Dios escribió con su dedo en 2 tablas en el monte de Sinaí, mucho tiempo antes, y las entregó a Moisés, para enseñarlas al pueblo de Israel, de los cuales 2 son más importantes, y es que debemos creer, temer y amar a Dios sobre todas cosas y con todo el corazón, y el otro que no debemos hacer al prójimo más de lo que quisiéramos que él nos hiciese. Y quien guarde bien estos mandamientos y las cosas dichas arriba cree firmemente, se salvará. Y sepamos verdaderamente que todas las cosas que Dios manda en la ley vieja son representación de las del Nuevo Testamento. Así, por ejemplo, se representa por las serpientes de bronce que Moisés hizo levantar en el desierto muy altas sobre un pedestal, contra la mordedura de las serpientes, que representa a nuestro Señor Jesucristo, quien fue colgado y alzado muy en lo alto en el árbol de la cruz, para guardar y defender a todos cuantos crean en él, contra la mordedura del demonio, que anteriormente tenía poder sobre todas las almas, las cuales perdió entonces. Capítulo 52. En aquel tiempo los judíos matan un cordero, de que hacían su sacrificio en sus Pascuas y no le rompían ningún hueso. El cual representa a nuestro Señor Jesucristo, que fue crucificado y muerto en la cruz por los judíos, el día de sus Pascuas, sin romperle ningún hueso. Y comieron aquel cordero con pan ácimo, es decir, pan sin levadura, y con jugo de lechugas campestres, el cual pan nos representa que se debe hacer el sacrificio de la misa sin levadura, pero los griegos tienen lo contrario. Y por cuanto nuestro Señor sabía que debía morir el viernes, anticipó su Pascua y la hizo el jueves. Y es posible la haya hecho con pan con levadura. Pero nosotros, que tenemos la ley de Roma, decimos que la hizo con pan sin levadura. Y el jugo de lechugas silvestres, que es amargo, nos representa la amargura de la servidumbre que sufrían los hijos de Israel en Egipto, de la cual fueron libertados por orden por voluntad de Dios. Y hay tantas cosas que dijo e hizo llenas de tan gran misterio, que nadie las puede comprender, si no es muy gran sabio. Y por más que hagamos pecados, no nos alteremos y no desesperemos, como hizo Judas el traidor, sino pidamos perdón con gran contrición del corazón y confesémonos devotamente, y él nos perdonará. Y no seamos perezosos, pues es muy gran peligro, porque según el estado en que nos encuentre seremos juzgados. Y guardémonos del pecado mortal cuanto más podamos, y será nuestra salvación y la de nuestras almas. Y tenemos siempre en la memoria las palabras que están escritas aquí. Y las enseñamos y las explicamos a los que hacemos bautizar por aquí, porque al obrar así podemos ganar fácilmente el amor de Dios y la salvación de nuestras ánimas y de las suyas. Y para que mejor lo puedan comprender, hemos hecho y ordenado esta introducción lo más fácilmente que hemos podido hacerlo, según el poco entendimiento que Dios nos ha dado. Porque tenemos buena esperanza en Dios que algunos buenos sabios capaces vendrán un día a esta parte, quienes arreglarán y pondrán todo en buena forma y en buen orden y les harán comprender los artículos de la fe mejor de cuanto pudiéramos hacerlo nosotros y les explicarán milagros que Dios hizo para ellos y para nosotros en tiempo pasado y el juicio futuro y la general resurrección, para sacar totalmente sus corazones de la mala creencia en que han estado mucho tiempo y todavía permanecen la mayor parte de ellos. Nadie debe extrañarse si Betancourt emprendió hacer tal conquista como de conquistar las islas de esta banda. Porque muchos otros caballeros del tiempo antiguo han hecho empresas igualmente extrañas, a cuyo término llegaron felizmente. Y no se duda de que si los cristianos quisieran ayudar un poco la acción, todas las islas, las unas como las otras, las grandes como las pequeñas, serían conquistadas, de lo cual podría resultar tanto bien que toda la cristiandad se alegraría. Y Betancourt, que todas las islas Canarias las vio y las visitó, también las vio el señor Gadifer, buen caballero y prudente. También vieron toda la costa de los moros del estrecho de Marruecos viniendo hacia las islas. Dice así, que si algún noble príncipe del reino de Francia o de otra parte quisiera emprender alguna gran conquista a esta banda, que sería una cosa muy factible y muy razonable, la podría hacer con pocos gastos. Porque Portugal y España y Aragón les proporcionarían por su dinero todos los víveres y las embarcaciones, más que ningún otro país, y también pilotos que conozcan los puertos y las regiones. Y no se podría decir por dónde ni en qué parte se podría hacer conquista sobre los sarracenos más lícita ni más apropiada, ni que se pueda hacer con mayor comodidad y con menos trabajo y con menos gasto de lo que sería por aquí. Porque la razón es tal, que el camino es fácil, breve y corto y poco costoso, en comparación con otros caminos. Y en cuanto a las islas de esta banda, es el país más sano que se puede encontrar. Y no vive ahí ningún animal venenoso, especialmente en las Islas Canarias.
Y permaneció en ellas el dicho de Bethencourt largo espacio de tiempo con su compañía, y nadie estuvo enfermo, de lo cual estuvieron muy sorprendidos. Y se llegaría a ellas en tiempo conveniente, desde La Rochelle en menos de 15 días, y desde Sevilla en 5 o 6, y desde los demás puertos igualmente. Una razón importante es que es un país abierto, grande y ancho y provisto con mucha riqueza, con buenos ríos y con grandes ciudades. Hay también otra razón: los infieles son tales, que no tienen ninguna armadura de ninguna clase ni conocimiento de las batallas. No saben qué es la guerra y tampoco pueden recibir ayuda de otras gentes, porque las montañas claras, que son tan grandes y maravillosas, están entre ellos y los berberiscos, que están muy lejos de aquí. Y no son gentes que den mucha preocupación, como serían otros pueblos, porque son gentes sin armas de tiro, y bien se puede probar por Barbón y por varios otros que estuvieron de antes en África, año de 1000, quienes vieron allí lo mejor y lo más hermoso de todo su poderío. Y es una cosa que cualquiera sabe, que en batallas es la cosa más temida el arma para lanzar, y particularmente en las regiones de esta banda, porque no es posible estar tan bien armado como si fuera en Francia por lo largo del camino y también por el país, que es un poco más caluroso. Y fácilmente se podrían tener noticias del Preste Juao. Y quien entrara en el país, encontraría muy cerca de allí una clase de gentes que se llaman farfus, que son cristianos, y podrían servir para muchas cosas que serían de mucho provecho, porque conocen el país y las regiones y hablan sus lenguas, y en esta compañía hay uno de ellos que estuvo siempre en la conquista, visitando las dichas islas, y por él se obtuvieron informaciones sobre muchas cosas. Capítulo 53. Ahora es la intención de Bethencourt visitar la región de tierra firme desde Cabo Cantín, que es a mitad del camino de aquí a España, hasta el Cabo Bojador, que forma la punta del continente enfrente a nosotros y se extiende por la otra banda hasta Río de Oro, para ver si puede encontrarse algún puerto y lugar bueno que se pueda fortificar y que resista cuando sea tiempo y lugar, y si el dicho señor de Bethencourt hubiese hallado algún apoyo en el reino de Francia, no cabe duda que a esta hora o seguidamente hubiera realizado su proyecto, particularmente en las Islas Canarias, como si Dios quiere, el dicho señor lo realizará. Y por lo demás, con el consejo de su príncipe y soberano señor el rey de Francia, su intención era y todavía es de continuar su acción, pero sin ayuda no podría mantenerla para hacerla venir a una gran perfección, para honra y exaltación de la fe cristiana, que no es conocida aquí, por culpa de quienes hubieran debido emprenderlo desde antes, para enseñar al pueblo que habita allí el conocimiento de Dios. Y al hacerlo, que pueda ganar mucha honra en este mundo y de Dios mucha gloria y mucho mérito. Capítulo 54. Y en vista de que el dicho de Bethencourt tiene muy gran deseo de saber la verdad, el estado y el gobierno del país de los sarracenos y de los puertos de mar, que dicen que los hay buenos del lado del continente, que se halla a 12 leguas de distancia de nosotros, a la altura del Cabo Bojador y de la isla de Herbania, donde se halla de presente el dicho señor de Bethencourt, hemos puesto aquí algunas cosas sobre dichas regiones, sacadas de un libro que hizo un fraile franciscano que dio la vuelta a aquel país y estuvo en todos los puertos de mar, que describe y nombra, y anduvo por todos los reinos cristianos y de paganos y de sarracenos que hay en esta banda, y los nombra a todos, e indica los nombres de las provincias y las armas de los reyes y de los príncipes, que sería demasiado para describir. Así que de momento solo sacaremos lo que nos es indispensable para aprovecharnos de muchas cosas en la acción de la conquista cuando fuere preciso. Y en vista de que habla tan verdaderamente de las regiones y de los países de que tenemos conocimiento seguro, nos parece que igual lo debe hacer de todos los demás países. Y por esta razón hemos puesto aquí a continuación algunas cosas que están en su libro, que nos hacen falta. Capítulo 55. Y empezaremos cuando fue más allá de las montañas claras, vino a la ciudad de Marruecos, que conquistó Escipión el africano, que en la antigüedad se solía llamar Cartago, que era cabeza de toda África, y de allí vino al mar Océano, a Nifet, Samor y a Safi, que están muy cerca del Cabo Cantín, y después vino a Mogador, que está en otra provincia que se llama Gasul, y allí empiezan las montañas claras. Y de allí vino a dicha Gasul, que es un gran país lleno de riquezas, y vino hacia la marina a un puerto que se llama Samatebe, y desde allí al Cabo de Non, que es viniendo a nuestras islas. Y allí se metió en el mar en una barca y vino al puerto de Saubrún y siguió toda la costa de Moros que se llama las Playas Arenosas, hasta el Cabo de Bojador, que está a 12 leguas de nosotros, y está en un reino que se llama Guinea, y Ali tomaron su camino para ir a ver y a estudiar las islas de esta banda. Y buscaron varios otros países, de los cuales no hacemos ninguna mención.
Y el fraile se separó de ellos y se fue hacia oriente por muchas regiones, hasta un reino que se llama Dongola, que está en la provincia de Nubia, habitada por cristianos, y se llama Preste Juan, en uno de sus títulos, patriarca de Nubia, que está situada lindando por un lado con los desiertos de Egipto y por otro lado con el río Nilo, que viene de las provincias de Preste Juan, y se extiende el reino de Dongola hasta allí, donde el río Nilo se separa en dos brazos, uno de los cuales forma el río del Oro, que viene hacia nosotros, y el otro va a Egipto y entra en la mar en Damieta. Y desde aquellas regiones se fue el fraile a Egipto, a El Cairo, y en Damieta entró en una nave de cristianos y después volvió a Saret, que está frente a Granada, y volvió por tierra a la ciudad de Marruecos y atravesó las montañas claras y pasó por Gasul. Y allí encontró moros que armaban una galera para ir al río del Oro y contrató con ellos. Y entraron en la mar y mantuvieron la dirección del cabo de Non y del cabo Saubrún y después del cabo Bojador y toda la costa hacia el sur hasta el río del Oro. Capítulo 56. Y según dice el libro del fraile, cuando llegaron allí, encontraron hormigas en la orilla del río, cuyas hormigas eran muy grandes, que sacaban granitos de oro de debajo la tierra. Y los mercaderes ganaron maravillosamente en aquel viaje. Después salieron de allí y mantuvieron su dirección según la orilla del mar y encontraron una isla muy buena y rica, donde hicieron grandes ganancias, que se llama Ínsula Gulpis, donde hay gente, idólatras. Y de allí salieron y fueron más adelante y encontraron otra isla que se llama Caeibol, y la dejaron a mano derecha, y después encontraron una montaña en tierra firme muy alta y muy abundante en toda clase de riquezas, que se llama Albok, de la cual sale un río muy grande, y de allí volvió la galera de los moros y el fraile permaneció algún tiempo allí. Después entró en el reino de Goutumi. Allí son las montañas tan altas que dicen que son las más altas del mundo, y algunos las llaman en sus lenguas montes de la luna y otros montes del oro, y son 6 y salen de ellas 6 ríos grandes, los cuales caen todos en el río del Oro y forman en él un lago muy grande, y dentro de este lago hay una isla muy grande que se llama Peloye, que está poblada por hombres negros. Y de allí se fue el fraile siempre adelante hasta un río que se llama Éufrates, que viene del paraíso terrenal, y lo atravesó y pasó por muchas regiones y por muchas provincias diferentes, hasta la ciudad de Melce, en la cual vivía Preste Juan. Y allí permaneció muchos días, porque veía muchas cosas maravillosas, de las cuales no hacemos de momento ninguna mención en este libro, para pasar adelante más rápidamente y porque dudamos no parezca al lector que son mentiras. E igualmente salió, la temporada antes de venir aquí Bettencourt, una nave con hombres de una de las islas llamada Herbania, y se fue al cabo de Bajador, que está en el reino de Guinea, a leguas de distancia de nosotros, y allí prendieron hombres del país y volvieron a Gran Canaria, donde encontraron a sus compañeros y su nave que los esperaban. Capítulo 57. Y dice así el fraile franciscano en su libro, que se calculan desde el cabo Bojador hasta el río del Oro solamente 150 leguas francesas, y así lo muestra el mapa. Es travesía de 3 días nada más, para naves o para barcazas, porque las galeras que viajan costeando cogen un camino más largo. Y por lo que es partir desde aquí, no lo consideramos tan difícil. Y si las cosas de esta banda son tales como cuenta el libro del fraile español, y tales cornos las dicen y describen los que han frecuentado estas regiones con la ayuda de Dios y de los príncipes y del pueblo cristiano, la intención de Bettencourt es de abrir el camino al río del Oro. Porque si logra realizarlo, sería con gran honra y provecho del reino de Francia y de todos los reinos cristianos, visto que se aproximaría a las provincias de Preste Juan, de donde vienen tantos bienes y tantas riquezas. Y no hay que dudar que muchas cosas se han perdido en tiempos pasados por falta de emprenderlas. Y él no presume hacerlas, sino que pondrá tanta aplicación, que se le deberá tener por excusado, a él y a toda su compañía. Porque trabajará para saber si se puede hacer o no, y si no se puede hacer ahora de ninguna manera, conquistará con la ayuda de Dios mucha gente y la pondrán en la fe cristiana, que siempre se ha perdido por faltarles la doctrina y la enseñanza, lo que es una gran lástima. Porque id por todo el mundo, no encontraréis en ninguna parte gentes más hermosas ni mejor formadas que en las islas de esta banda, hombres y mujeres igualmente. Y son muy inteligentes, si tuviesen alguien que les enseñase. Y como tiene gran deseo de conocer el estado de todos los demás países que están cerca de aquí, tanto islas como tierra firme, el dicho señor de Bettencourt trabajará y se aplicará en informarse plenamente sobre todas aquellas regiones. Capítulo 58. Ahora debemos volver a nuestra primera materia y proseguirla a medida que acontezcan las cosas de hoy en adelante.
Y diremos cómo, después de la captura del rey de la isla de Lanzarote y de gastados los víveres que el dicho Bettencourt y Gadifer habían conseguido en su presa, habían tenido que sufrir mucho. Ellos, que estaban acostumbrados a vivir bien, estuvieron por espacio de 1 año sin pan y vino y vivieron de carne y de pescado, porque les era forzoso, estuvieron mucho tiempo acostándose en el santo suelo, sin sábanas, paños ni mantas, más que el pobre vestido roto que tenían encima. De lo cual estuvieron muy afligidos, y además del trabajo que tuvieron que tomar contra sus enemigos, a los cuales han vencido totalmente y por la gracia de Dios los han bautizado y puesto en nuestra fe, los cuales por la traición que se les había hecho, como está dicho más arriba, se habían levantado contra ellos, haciéndoles una guerra mortal, y particularmente los de la isla de Lanzarote. Capítulo 59. Vino un día que el señor Gadifer de la Salle estaba extremadamente pensativo, tanto que Bettencourt le preguntó qué tenía y por qué hacía tan extraño semblante. Entonces el dicho Gadifer le dijo que había estado en su compañía gran espacio de tiempo, durante el cual había pasado muchos trabajos, y que le sentaría muy mal el haber perdido su trabajo. Y que le entregase 1 o 2 de sus islas con objeto de que las aumentase y las pusiese en valor para sí y para los suyos, y además dijo al dicho Bettencourt que le entregase la isla de Herbania y otra isla llamada Infierno y La Gomera. Todas aquellas islas todavía estaban sin conquistar y faltaba mucho hasta tenerlas. Y cuando Bettencourt lo hubo escuchado hablar un rato, le contestó: La Salle, mi hermano y amigo, es bien cierto que, cuando os encontré en La Rochela, estuvisteis de acuerdo en venir conmigo y estábamos muy contentos el uno del otro, sin discusión ninguna. El viaje que yo hice hasta aquí fue emprendido desde mi morada de Grainville-la-Teinturière, en Caux-Île, Normandía, y he traído mi gente y mi navío, víveres y artillería y todo cuanto he podido hacer, hasta aquella villa de La Rochela, en que os hallé, como dije más arriba, hasta que últimamente he llegado a estas islas con la ayuda de Dios, de vos y de todos los buenos hidalgos y otros buenos campeones de mi compañía. Y para responderos a lo que me pedís, las islas y regiones que pedís no están conquistadas todavía ni puestas en el estado a que, si Dios quiere, llegarán, pues espero que serán conquistados y bautizados. Os ruego no os enfadéis, pues yo tampoco me enfado con vos. Mi intención no es que perdáis vuestro trabajo y que no seáis remunerado porque bien se os debe. Os ruego que terminemos esta empresa y que obremos de tal manera que sigamos como hermanos y amigos. Está muy bien dicho, contestó el señor Gadifer de la Salle al señor de Bettencourt, pero hay una cosa con que no estoy conforme, y es que ya habéis prestado homenaje al rey de Castilla de las Islas Canarias y que os llamáis señor de todas ellas. Y aún más, el rey de Castilla hizo pregonar en la mayor parte de su reino, y particularmente en Sevilla, que vos sois señor de ellas y que nadie venga aquí a las dichas Islas Canarias sin vuestra licencia. Y además hizo pregonar que quiere que de todas las mercancías que sean sacadas de las dichas islas y llevadas al reino de Castilla, que se os pague la 5ª parte, sea en mercancía o en efectivo. Por lo que hace a lo que decís, dijo Bettencourt, es cierto que he prestado homenaje de las islas y también que me considero su verdadero señor, pues así quiso el rey de Castilla. Pero en cuanto a daros satisfacción, si queréis aguardar a que lleguemos a la conclusión de nuestra empresa, os entregaré y dejaré tal cosa, que estaréis contento. Entonces dijo el señor Gadifer: ya no estaré en este país, porque debo volver a Francia. No quiero permanecer más tiempo aquí. Bettencourt no pudo obtener por aquel entonces más explicaciones de su parte. Y bien se ve que el dicho Gadifer no estaba contento. Y sin embargo no había perdido nada, sino al contrario había ganado de diversos modos, como en prisioneros y en otras cosas que había obtenido y tomado en las dichas islas. Y de no haber perdido su nave, hubiera ganado todavía más. Los dichos caballeros se apaciguaron por aquel entonces lo mejor que pudieron, hasta que salieron de la isla de Lanzarote y vinieron en la isla de Herbania, llamada Fuerteventura, y trabajaron con éxito, como más adelante oiréis. Capítulo 60. Después pasó Bettencourt a la isla de Herbania e hicieron una gran correría y prendieron enemigos y los pasaron a la isla de Lanzarote. Y después empezó Bettencourt a fortificarse contra sus enemigos para poner el país en sujeción, y también porque se les ha dado a entender que el rey de Fez quiere armarse contra él y su compañía y dice que todas las islas le deben pertenecer. Y estuvo Bettencourt en aquella isla por lo menos 3 meses y recorrió todo el país. Y encontró el dicho señor hombres de gran talla, fuertes y muy firmes en su fe.
Bethencourt se ha aplicado mucho a fortificarse y ha empezado una fortaleza en un gran declive de una montaña, sobre una fuente de agua corriente a una legua del mar que se llama Richeroque, la cual los canarios tomaron después de regresar a España Bethencourt y mataron una parte de los hombres que el dicho señor había dejado en ella.